Buenas tardes compañeros, mi nombre es Mario Estrada y les voy a explicar un problema del tubo de Venturi. Bien, comencemos. Bueno, el tubo de Venturi es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar por él un fluido. El efecto de Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Bien, entonces eso es básicamente lo que es el tubo de Venturi. Pasamos al problema. El problema nos dice, el tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 60 centímetros cuadrados en la parte más ancha y de 20 centímetros cuadrados en la parte más angosta. Fluye agua en el tubo cuyo caudal es de 8 litros sobre segundo. Bien, aquí podemos observar los 60 centímetros cúbicos del área más ancha y los 10 centímetros cuadrados del área más angosta. Bien, y nos pide calcular el inciso A, la rapidez del fluido en la parte ancha y angosta, la diferencia de presión en estas porciones y la diferencia de altura H entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U. Y bien, como sabemos, la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos metros cúbicos. Bien, entonces pasamos a calcular el inciso A, la rapidez del fluido en la parte ancha y angosta, en este punto y en este otro punto. ¿Sí? Bien, tenemos los datos que nos dice que el área 1 de 60 centímetros cuadrados, que es esta, ¿sí? Y un área 2 de 20 centímetros cuadrados, de 20 centímetros cuadrados. Aquí hay un error, pero es de 20 centímetros cuadrados. Y un caudal de 8 litros sobre segundo. Bien, entonces calculamos la rapidez en 1 primeramente. Entonces, para calcularla, lo primero que tenemos que hacer es despejar la fórmula. Bueno, tenemos la fórmula del caudal, que nos dice que área 1 entre velocidad 1 es igual a área 2 por la velocidad 2. Entonces, ven, solo queremos tener la velocidad 1 en 1. Entonces, despejamos y tenemos que el caudal entre el área 1 es nos va a dar la velocidad, la rapidez en 1. Entonces, esto ponemos los valores que tenemos y sustituimos valores. Es igual a 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo por entre 80 por 10 a la menos 4 metros. Y bien, eso es por una conversión de unidades que tenemos aquí. Nos dice que 8 litros sobre segundo es igual a 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Y un centímetro es igual a 10 por 10 a la menos 2 metros. Bien, entonces tenemos que un centímetro cuadrado es igual a 10 menos a la menos 4 metros cúbicos cuadrados. Perdón. Entonces ya aquí está. Sustituimos valores y hacemos la operación. Y nos da que la rapidez en 1 es igual a 1 metro sobre segundo. Igual manera, sacamos la rapidez en 2. Rapidez en 2 es el gasto sobre el área en 2. Entonces sustituimos los valores en la ecuación y 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo sobre los 20 centímetros en el área angosta por 10 a la menos 4. Entonces esto nos da una rapidez de 4 metros sobre segundo. Ya tenemos el inciso A que nos
Ahora pasamos a calcular la diferencia de presiones. Presión 2 menos presión 1. Utilizando la ecuación de Bernoulli. Utilizando la ecuación de Bernoulli, nos dice que la presión 1 más un medio de la presión de la velocidad 1 al cuadrado más la densidad PY 1 igual a la presión 2 más un medio de la presión en rapidez en 2 y eso al cuadrado más PY 2 PGY2. Y bueno, despejando la ecuación para obtener los valores que necesitamos, que es presión 1 menos presión 2, la diferencia, es igual a un medio de la presión por la velocidad en 2 al cuadrado, menos un medio de la presión en velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora solo sustituimos los valores. Tenemos que presión 1, la diferencial de presiones en 1 y 2, que son estos puntos. En este lado que es más ancho, la presión 1, y el diferencial de presión en 2, que es más angosto. ¿Sí? Situados en estos puntos. Y entonces nos dice que es igual a un medio de 1000, un valor estándar, por las rapidez que tenemos al cuadrado. ¿Sí? Sustituimos los valores y esto nos da 7500 pascales. ¿Sí? Haciendo las operaciones. Sí, entonces 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que son estos valores que obtuvimos aquí. Primordialmente la rapidez en 2 y la rapidez en 1. ¿Sí? Entonces esto nos da 7500 pascales. Ya que tenemos el inciso B, que es la diferencia de presión en las posiciones, que tenemos 1 y 2, pasamos a calcular H, que es el inciso C. Bien, entonces para efectuar esta operación tenemos que deducir que necesitamos calcular esta H. Entonces, como sabemos que estamos en una posición estática, no es dinámica, solo vamos a efectuar que las presiones en este punto, en el punto A y en el punto B, son constantes. Y ponemos esta altura para para hacer una diferencia de alturas y obtener H. Entonces ponemos H1, que es del punto 1 a A, y H2, que es del punto 2 a donde inicia la altura que necesitamos. Entonces vamos a hacer esa diferencia para obtener H. ¿Sí? Entonces, bien, como ya sabemos que estamos situados en estos dos puntos, las presiones en A y B van a ser iguales. Y bien, la ecuación fundamental de la hidrostática nos dice que la presión es igual a la presión en 0 más PY, porque estamos considerando que es estática. No estamos en dinámicas, es estático esto. Bien. Entonces la ecuación que vamos a utilizar sustituyendo los valores es presión en 1 más la densidad del agua más por la gravedad de H1, que es la que tenemos aquí, igual a la presión en 2 más la densidad del agua por GH
la gravedad y altura, 2 más la densidad del mercurio, por GH. Gravedad y H. Entonces despejamos y conocemos ya la diferencia, como ya conocemos la diferencia de presiones, las colocamos, ¿sí? Es lo que conocemos de esta fórmula. Entonces, colocamos la diferencia de presiones. Esto es igual a la densidad del agua, la gravedad, por la diferencia de las alturas. Tenemos aquí que habíamos estandarizado esta menos esta, para que nos dé un valor negativo, ¿sí? Entonces, más la densidad del mercurio por GH. Entonces tenemos que H2 menos H1 es igual a menos H, como ya se los había dicho. Vamos aquí. ¿Sí? Bien, entonces tenemos la ecuación del diferencial de presiones. Entonces, como aquí es menos H, aquí es la menos la densidad del agua, GH, más la densidad del, ¿cómo se llama? Mercurio. ¿Sí? Que es esto que tenemos aquí. Todo esto está lleno de mercurio. Entonces queremos saber el diferencial de las alturas para obtener esta altura. Entonces ya, entonces esto nos da la diferencial de presiones. Para obtener esta altura tenemos que el mercurio, la altura por la gravedad por la densidad del mercurio menos la densidad del agua, ¿sí? Para obtener justamente esta altura. ¿Sí? Vamos a hacer la diferencial que aquí tiene agua, aquí también tiene agua y esto es mercurio. Entonces por eso estamos haciendo esta diferencia de densidades. Entonces ya la ecuación al despejar nos queda que H, la que estamos buscando, esta, es igual al diferencial de presiones entre la gravedad por la diferencia de las densidades del mercurio y del agua, ¿sí? Que es esto. Tenemos aquí, esto está lleno de agua, los espacios blancos, y el sombreado es el mercurio. Es por eso que estamos haciendo esa diferencia. Entonces ya al sustituimos y tenemos que el diferencial de presiones, como ya lo habíamos calculado, es de 7500 y entre la gravedad por el diferencial de presiones que ya tenemos estandarizadas, y este valor nos da que la altura es igual a 0.060 metros. ¿Sí? Entonces bien, tenemos que la altura es igual a 6 centímetros. Y aquí acaba el problema. Entonces, hemos calculado el inciso A, la rapidez del fluido en la parte ancha y angosta, la diferencia de presiones en estas porciones, y el inciso C, la diferencia de alturas H entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U. Bien, compañeros, eso ha sido todo. Gracias.